Javier Argentales, soy de la Coalición por las Migraciones y el Refugio, soy consultor en derechos humanos. Primero hay que tomar en cuenta que el término movilidad humana es el término más amplio. Es decir, el término movilidad humana engloba las diferentes formas de desplazamientos que existen a nivel mundial. Es decir, movilidad humana comprende la emigración. La emigración la entendemos con los nacionales que salen al exterior. La inmigración en cambio son las personas de otro origen nacional que llegan al país o que llegan a un territorio. El refugio o asilo, que son las personas que ingresan al territorio ecuatoriano pero buscando protección internacional, sea porque existe violencia en sus países, porque existe un factor de persecución, porque requieren proteger su vida. Entonces las personas refugiadas son aquellas personas de otro origen nacional que ingresan al país. Pero además también el término movilidad humana, que es un término amplio e integral, también involucra otros aspectos de la movilidad, como puede ser la migración interna, que en este caso son las personas de un mismo país que se mueven a lo interno, sea por factores económicos, por tema de estudio, por otras razones. También el desplazamiento interno, que también se da dentro de un mismo territorio y que lo que implica este desplazamiento interno ya son fuerzas que empujan a la gente a movilizarse contrarias a su voluntad. Por ejemplo, el tema de violencia puede ser un factor que genere desplazamiento, o también, por ejemplo, el tema de contaminación ambiental, de sequías, catástrofes naturales, generan desplazamientos internos dentro de un mismo territorio de un estado. O también puede ser, por ejemplo, ahora el tema de extractivismo o de construcción de megaproyectos que hace que la gente se desplace desde sus lugares de residencia habitual hacia otros lugares dentro de un mismo territorio. Y además también dentro de movilidad humana se comprende a las personas que son víctimas de los delitos que se dan en contextos de movilidad, como puede ser el caso de la trata de personas o el tráfico ilícito de migrantes. Entonces, desde esta perspectiva podemos ver que el término más general es el de movilidad humana, de personas en movilidad. Cuando nos referimos a este grupo, estamos englobando a todas las personas que he nombrado. Puede haber también otros grupos que se encuentran en movilidad, como por ejemplo pueden ser a veces también las personas que trabajan en movilidad, por ejemplo, gente que trabaja en medios de transporte, en alta mar, son también personas en movilidad, pero los grupos que acabo de mencionar son aquellos que son como los más tradicionales y en base a los cuales se ha generado la normativa para la protección de los derechos de las personas en movilidad. Bueno, actualmente en el Ecuador debemos tomar en cuenta que existe una constitución y que esta constitución tiene estándares de derechos humanos aplicados a las migraciones. Anteriormente la migración, todo el tema de la migración era trabajado más desde una perspectiva de seguridad, ¿sí? y de soberanía por sobre el tema de derechos. La Constitución ecuatoriana, tal cual como se lo encuentra ahora, establece estándares de derechos humanos para protección de personas en movilidad que incluso van más allá de lo que han establecido instrumentos internacionales en esta materia. O sea, incluso más allá, por ejemplo, que la Convención de Trabajadores Migratorios o que la Convención de Ginebra sobre la protección de los refugiados. En este caso, hay que tomar en cuenta que existe actualmente un desfase en el Ecuador. ¿Por qué? Porque tenemos justo una constitución que es de una perspectiva garantista, que te reconoce el derecho a migrar, que te reconoce la no discriminación por la condición migratoria, por el origen nacional, te reconoce la ciudadanía universal, el progresivo fin de la condición de extranjero. Todos estos son principios que están en la Constitución. Sin embargo, esto todavía no ha sido traducida a una ley secundaria. Entonces, ¿qué ocasiona esto? Tenemos una ley secundaria que data del año de 1971, que tiene una perspectiva más criminalizadora de la migración. En el año 71 estábamos en la época de la Guerra Fría, donde toda persona de otro origen nacional que llegaba al Ecuador o que llegaba a otro territorio era considerado como una amenaza. Entonces, si es que podemos leer cómo se aborda todo el tema de la migración, tanto en la ley de migración como en la ley de extranjería, que es donde están estipuladas las visas, para las personas que ingresan, podemos ver que la perspectiva ahí es más bien de control. Es decir, una persona puede estar siempre, una persona de otro origen nacional puede estar siempre sujeta al control migratorio de la Policía Nacional, y además es muy polémico
porque esta ley de migración tal cual la tenemos establece un procedimiento de deportación de las personas que se encuentran en situación migratoria irregular que es muy criminalizador, es decir, lo primero que se hace en estos casos es detener a las personas. Entonces, ahorita en este momento lo que hay es un proceso un poco contradictorio en el ámbito normativo, ¿no? Es decir, por una parte tienes una constitución garantista de derechos, por otra parte una ley inferior que más bien lo que es contraria a esta constitución. De todas formas, hay que recordar que si es que lo vemos desde una perspectiva de derechos humanos, es la constitución la que debería primar sobre cualquier otra norma, ¿no? Sobre todo si es que es una constitución que permite el ejercicio de estos derechos. Ahora, yo creo que sí ha habido ciertos avances, ¿sí?, en materia de movilidad humana, de garantizar a las personas sus derechos. Sin embargo, todavía existe esta resistencia, ¿no es cierto?, por parte de las diferentes autoridades que tienen que aplicar la ley. Creo que debemos basarnos en la Constitución. Como digo, la Constitución actualmente establece esos nuevos parámetros, nuevos principios y derechos para las personas que están en movilidad. Entonces yo creo que debemos tener en cuenta al momento de ejercer la profesión del periodismo o cualquier otra profesión, cuáles son estos parámetros. Por ejemplo, es fundamental la Constitución en el tema de no discriminación por condición migratoria. Muchas veces cuando se da una noticia, por ejemplo, de personas que han sido detenidas, a veces se hace hincapié en la nacionalidad de dónde son, de dónde provienen estas personas. Y eso sí genera necesariamente un impacto en la población, ¿no? Es decir, las personas, y usualmente lo que se ha tendido es a asociar a personas de cierta nacionalidad, sobre todo personas colombianas, en su mayoría, o peruanas también en el sur del país, con los delitos que se cometen, ¿no? Entonces es como asociar la presencia de personas de otro origen nacional directamente con los delitos. Entonces, en el marco jurídico que tenemos ahí, uno de los principios claves es el tema de no discriminación por origen nacional o por condición migratoria que contiene la Constitución, ¿no? Entonces yo creo que ese es un pilar fundamental. Luego, existen también otros instrumentos internacionales que también se aplican en el tema de movilidad humana, como es el caso de la Convención de Trabajadores Migratorios y sus Familiares, que es un instrumento de Naciones Unidas. Está la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de las Personas Refugiadas del 1951. Tenemos también la Declaración de Cartagena de 1984, que es también sobre el tema de personas refugiadas. Estos instrumentos adicionales a otros generales, es decir, a los generales que son aplicados a todas las personas, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, los diferentes pactos que se han establecido, tanto del sistema universal como del sistema interamericano. Y es importante también señalar que actualmente a nivel de la comunidad andina tenemos también algunas normas, algunas decisiones a nivel andino que se aplican, ¿no? La decisión 545, que es una decisión específica en tema de trabajadores migratorios, regula también cuál es el ámbito de las migraciones a nivel de la región andina. Entonces, el marco de protección tanto a nivel nacional como internacional es amplio, y yo creo que eso es importante profundizar en eso para poder ejercer un buen trabajo, ¿no?, en todo. Bueno, eso es muy importante. O sea, creo que en primer lugar es lo que decía, ¿no? Mirar cuándo es necesario o no es necesario enfatizar en la nacionalidad para evitar que se genere estas formas de discriminación que, aunque no sean tan evidentes, sí van de la mano, ¿no? Y golpean y calan en la población. Luego yo creo que hay que tomar en cuenta que al hablar de personas en movilidad humana, estamos hablando de este término amplio, ¿no? Entonces, hablar de personas en movilidad humana implica una integralidad, y de hecho ese ha sido el objetivo de la Constitución, porque muchas veces a nivel de las políticas que lleva el Ecuador se busca un tratamiento para los ecuatorianos y ecuatorianas en el exterior, es decir, que se garanticen todos los derechos, que no sean maltratados, que no sean discriminados todos los ecuatorianos que están en Estados Unidos, en España, en Italia. Sin embargo, el momento en que venimos acá de cara adentro, es otra la mirada, ¿no? Entonces, a las personas colombianas hay que tratar de una forma, a las personas cubanas hay que tratar de otra forma, que es de una forma mucho más dura, ¿no? Entonces,
Por eso el término personas en movilidad, porque se busca esa mirada más integral, es decir, mirar la migración, la emigración y la inmigración bajo el mismo parámetro de derechos. Y por otra parte, si ya se quiere particularizar, es importante particularizar en las diferentes dinámicas, es decir, si es que hablamos de personas inmigrantes, estaremos hablando de las personas de otro origen nacional que se encuentran en el Ecuador, de las personas emigrantes, es decir, ecuatorianos y ecuatorianas que han emigrado hacia otros países, ¿no? Personas refugiadas o personas asiladas. Hay que tomar en cuenta que en el término de refugio existe una ambigüedad que también se suscitó por la Constitución, como está planteado el artículo, que no voy a profundizar en eso, pero es importante hablar, por ejemplo, de personas refugiadas o de personas asiladas. En este caso es equivalente, porque el refugio, como está concebido aquí, es decir, las personas que ingresan para solicitar protección, es el denominado asilo territorial. Entonces, el término asilo también es como un poco más amplio, pero como se utiliza tradicionalmente es las personas refugiadas, ¿no? Igual, en el tema, por ejemplo, de delitos en contextos de movilidad, es importante hablar de personas que son víctimas del delito de tráfico ilícito de migrantes y el término de víctimas de trata de personas, ¿sí? Víctimas de trata de personas, porque muchas veces se sigue utilizando en estos casos el término trata de blancas, que ese es un término que ya no se utiliza y que es totalmente peyorativo, ¿no? Porque hace referencia a estas formas de traficar mujeres que se lo tenían en la época de las colonias europeas, sobre todo hacia África. Pero entonces el término ahora es de las víctimas de trata de personas, que son es lo importante, ¿no? Y otra cosa que es muy importante, no hablar de personas ilegales, ¿sí? O de migrantes ilegales, porque la misma Constitución establece que no existen personas ilegales, ¿sí? Y al referirnos a personas que no tienen una estadía legal, es eso, o sea, personas indocumentadas o personas en situación migratoria irregular, que es el término más concreto, ¿no? Entonces, yo creo que sí es bueno hablar de esto y siempre hablar con el término personas antes de cualquier calificativo, ¿no? Porque si no, muchas veces se habla de los ilegales o las ilegales, entonces eso es mucho más peyorativo y enfatiza en esa condición de constante control que deberían tener las personas, ¿no? Además hay que tomar en cuenta que aquí en el Ecuador, sobre todo, las personas que se encuentran en situación migratoria irregular no lo hacen porque quieren. O sea, es muy pocas las personas que quieren encontrarse en situación migratoria irregular, sino el nivel o el sistema de visados que tiene nuestro país es muy complejo como para que una persona pueda acceder fácilmente a una visa y muchos de ellos terminan quedándose en situación migratoria irregular, como lo hemos dicho.